El poltergeist de la sala de descanso de Dollar General. Desde la aguja trabajo en Dollar General como encargada. Hago un poco más que una cajera, como abrir y cerrar la tienda. Cuando comencé en el trabajo, mi jefa Amy y algunos compañeros bromeaban sobre un fantasma que supuestamente rondaba la tienda. Personalmente creo en fantasmas y demonios, así que esto me parecía naturalmente un poco inquietante, pero lo dejé de lado y puse una sonrisa. Pasaron unas semanas y la mayoría de mis turnos eran de día, de 8 a.m. a 3 p.m., pero un viernes de diciembre tuve mi primer turno de noche. Estaba un poco nerviosa porque alrededor de las 7 p.m. empezaba a oscurecer y yo estaba sola en la caja registradora. La persona con la que trabajaba era Amy, para que me mostrara cómo cerrar la tienda. Después de atender al último cliente tras una larga fila, noté lo silencioso que estaba todo. Me quedé recogiendo basura y recibos que la gente tiraba al suelo en lugar de ponerlos en un bote de basura. Justo entonces, las puertas automáticas que se abren y cierran cuando detectan movimiento, comenzaron a abrirse y cerrarse solas muy rápidamente. Me quedé mirando unos momentos y cuando volví en mí, una anciana me dijo, «Hola». Me giré y la vi. Luego miré de nuevo las puertas que ya habían dejado de moverse solas. Aparentemente, nadie más había visto lo que ocurrió, así que seguí como si nada hasta que cerramos las puertas con llave. Antes de que se nos permitiera irnos, tenemos que contar el dinero y cerrar todo. Como yo era la cajera esa noche, no se me permitía manejar el dinero ni la caja fuerte, pero sí se me permitía sentarme en la sala de descanso mientras Amy contaba el dinero. Mientras estaba allí sentada, sentí frío, pero eso no me molestó hasta que sentí que algo me observaba. Miré alrededor y juro que vi a alguien correr por la puerta. Me levanté y asomé la cabeza, pero no había nadie en el pasillo. Unos 30 minutos después, pudimos irnos a casa. Nada más me pasó hasta que me dieron un aumento y me convertí en encargada. Una noche de domingo estaba en la parte trasera recogiendo basura y organizando productos. Estaba todo en silencio hasta que escuché la puerta trasera abrirse. Me detuve y me quedé ahí parada. Eventualmente me obligué a girar y al hacerlo, una pila de cajas llenas de DVDs cayó sobre mí. Afortunadamente no me lastimé mucho. Solo tuve un par de moretones y rasguños, pero juro que la pila estaba perfectamente apilada antes de eso, y ni siquiera estaba inclinada. Cuando compartí la historia con otros nadie parecía creerme. Pequeñas cosas como cosas que caen y puertas que se cierran de golpe ocurren de vez en cuando ahora, pero he aprendido a ignorarlo e intentar seguir con mi trabajo. Una pequeña advertencia antes de empezar. La siguiente historia contiene descripciones de daño contra mascotas. Bueno, ahora sí comencemos. Algo me siguió a casa desde el crematorio de mascotas, desde el ataúd. Déjame empezar esta historia diciendo que no soy la persona más interesante, pero sí tengo un trabajo interesante. Trabajo de noche en un crematorio de mascotas, lo cual probablemente es el peor momento para estar rodeado de tantas cosas muertas. Trabajo solo la mayor parte del tiempo porque, bueno, el trabajo no es para todos. Cuando alguna pobre alma decide que quiere intentarlo, usualmente no duran más de un turno. Digamos que ya no puedo estar cerca de carne molida cuando se cocina debido a este trabajo. Siempre me ha interesado lo paranormal y todo lo relacionado con el terror, así que un trabajo como este no es tan malo para mí. Ahora mi madre se quitó la vida debido a la esquizofrenia cuando yo estaba creciendo, así que siempre supe qué signos buscar y siempre he estado preocupado de que me lo pudiera pasar a mí. Mencionaré aquí una cosa que hace que el trabajo valga la pena. Este es el último lugar al que van las mascotas de las personas antes de que nunca las vuelvan a ver. Así que siempre me aseguro de hacer todo bien y hacer sus huellas perfectas. Sin embargo, algunas cosas raras comenzaron a suceder en las primeras semanas de trabajar aquí, como pensar que vi moverse una de las patas de los perros o escuchar un pequeño maullido proveniente de uno de los gatos. Solo comencé a preocuparme cuando los sonidos empezaron a empeorar. En un día bastante sombrío de septiembre, una mujer mayor vino a dejar uno de sus gatos que había fallecido. Al principio, ella actuaba un poco extraña. No hacía contacto visual y hacía un esfuerzo consciente por evitar mirarme a la cara. Simplemente seguía mirando detrás de mí o alrededor de mí, como si estuviera buscando algo o mirando a alguien. Sintiéndome inquieto, le dije que fuera a esperar en el área de asientos mientras preparaba su papeleo.
Entré en la oficina para recoger sus papeles y cuando me giré para irme, ella estaba justo detrás de mí, a menos de 60 centímetros de distancia. Ahora estaba llorando. Y no solo eso. Miré su cara y comenzó a distorsionarse, volviéndose casi inhumana. Extendió las manos hacia mí y las puso en mis hombros. Me miró directamente a los ojos y en una voz baja y áspera dijo: «Cosas malas me están siguiendo». Sobresaltado e inquieto, le dije que tenía sus papeles listos. Ella se giró y se fue. No había tomado sus papeles, así que la seguí y fui al área de asientos. Ella estaba sentada allí como la había dejado antes. Le di los papeles y ella sonrió. Los firmó y su actitud había cambiado completamente desde que entró a la tienda. Se fue y todo lo que podía pensar era en lo que acababa de suceder. En ese momento no sabía lo que ella quería decir, pero no sabía lo que se avecinaba para mí. Pasaron unas semanas y estaba trabajando solo de nuevo. Estaba a punto de cargar a una mascota en la máquina cuando comencé a marearme. Mi cabeza estaba girando, y mis ojos se volvían borrosos. Sentí que estaba a punto de desmayarme. Se pone muy caliente allí junto al horno, así que tomé una bebida y me tomé un minuto para recuperar la compostura. Una vez que mi cabeza comenzó a sentirse mejor, volví a poner la mascota en la máquina, cerré la puerta y la encendí. Después de unos segundos, pensé que escuché un gemido proveniente del interior, lo cual debería ser imposible. Abrí rápidamente la puerta un poco para mirar adentro, y fue entonces cuando vi a la mascota que acababa de poner adentro retorciéndose y rodando. Su piel y carne se pegaban al fondo y se despegaban cada vez que rodaba. Apagué la máquina e intenté sacar a la mascota, pero estaba simplemente demasiado caliente. Tuve que esperar a que se enfriara. Una vez que estuvo lo suficientemente frío, me arrastré adentro para intentar sacar al perro. Cuando estuve lo suficientemente adentro para alcanzar al perro, la puerta se cerró sobre mí. Pude escuchar a alguien riéndose desde afuera, y podía escuchar la máquina encendiéndose, comenzando a calentarse. Se estaba calentando rápidamente. Vi las llamas comenzando a subir más y más por el costado de la máquina. A medida que se calentaba, no podía moverme con la pesada puerta del horno presionando sobre mi espalda, dificultando aún más respirar con el humo. Intenté gritar pidiendo ayuda, pero fue inútil, ya que era la única persona allí esa noche, y cada vez que abría la boca sentía que mi garganta se quemaba. Intenté moverme hacia atrás para salir, pero la puerta pesaba cerca de 45 kilos y no estaba en posición de levantarla adecuadamente. Empecé a sentir mi piel quemándose, y mientras intentaba moverme para alcanzar el botón de emergencia junto a la puerta, de repente sentí que algo empezaba a levantar mis pies, empujándome más hacia el horno. Grité lo más fuerte que pude. La piel de mi espalda y estómago se sentía como si se estuviera despegando. Lo que fuera que me empujaba, me llevó hasta donde estaba el perro, y cuando realmente lo vi bien, pude decir que estaba muy muerto. Entonces, ¿qué había visto y escuchado? ¿Por qué se estaba retorciendo y haciendo todo ese ruido? ¿Por qué estaba yo aquí? El calor en ese momento era insoportable. Podía sentir que comenzaba a desmayarme. Solo era cuestión de tiempo antes de que todo terminara. Eventualmente me desmayé. Cuando recuperé la conciencia estaba acostado en el suelo frente a la máquina. Todo estaba de vuelta a la normalidad. ¿Pero cómo? ¿Qué pasó? Todo había parecido tan real. ¿Fue un sueño o una alucinación inducida por el calor? Nunca había experimentado algo así antes. Miré mis brazos y piernas, pero no había nada, ni cicatrices ni quemaduras donde deberían haber estado. Intenté recomponerme. Caminé hacia el área de descanso del personal para tomar un pequeño descanso cuando de repente, las luces comenzaron a parpadear antes de apagarse. Y cuando eso sucedió, en lugar de una oscuridad total, la habitación se llenó de llamas como un gran horno y podía sentir el calor de ellas. Empecé a gritar de nuevo rezando para que hubiera alguien cerca, alguien más en el edificio, aunque sabía que no. Y de repente, las llamas se detuvieron y estaba de vuelta en una habitación vacía y oscura. Después de eso ya había terminado. Estaba lista para irme a casa. Fui al vestuario del personal, agarré mis cosas y me fui por la noche. En el camino a casa todo lo que podía pensar era en lo que acababa de suceder allí. Comencé a preguntarme si estaba perdiendo la cabeza, pero luego miré al espejo retrovisor. Vi a alguien familiar sentado en mi asiento trasero, la anciana.
Estaba tan aterrorizada y sobresaltada que casi chocó mi coche. Me detuve por completo y miré hacia atrás, pero el asiento trasero estaba vacío. Volví a ponerme en marcha y me dirigí a casa. No tengo idea de lo que me pasó esa noche, pero afortunadamente solo ocurrió una vez. Solo quiero saber si fui maldecida o si fue una advertencia de una sola vez. ¿Una advertencia de qué? Me abrí camino por la escuela de arte trabajando como cuidador. Dado que el trabajo tenía horarios irregulares y una preferencia por aquellos que trabajarían en turnos nocturnos y de estancia, me permitía concentrarme en el trabajo escolar por la noche y asistir a mis clases durante el día. A menudo era agotador, quedándome hasta tarde estudiando mientras escuchaba un monitor de bebé por cualquier sonido de movimiento a través de días a medias sin dormir. No estoy seguro de cómo pasé alguna de mis clases tratando de estudiar bajo esas condiciones. Para empeorar las cosas, la mayoría de las veces estaba empleado por el Estado, lo que significaba un salario miserable, y teníamos clientes que a menudo se habían convertido en tutelados del Estado, quienes deberían haber sido enviados a instalaciones de cuidados más avanzados hace mucho tiempo. Pero los costos prohibitivos los mantenían en viviendas de bajos ingresos con personal regular y en gran parte no calificado para ser sus guardianes, defensores de la salud e incluso trabajadores sociales amateurs a veces. Así que cuando una amiga de toda la vida, Sofía, me ofreció el doble de mi salario habitual para trabajar de noche para su abuelo, estuve más que feliz de aceptar la oferta, incluso antes de que ella me dijera la naturaleza de su situación. Ahora, sin embargo, desearía no haber aceptado la oferta. Me llevó a una experiencia que todavía me trae pesadillas hasta el día de hoy. Sophie me pidió que la encontrara en su casa con algunos miembros de la familia para discutir los detalles y conocer a su abuelo. Esto era extraño porque habíamos crecido juntas. Había conocido a su abuelo en varias ocasiones e incluso había tenido pijamadas en su casa cuando éramos niños. Me detuve frente a su casa para encontrar a mi amiga parada afuera junto a la calle. Inmediatamente percibí su expresión. Era obvio que quería que supiera algunas cosas antes de que entrara con el resto de la familia. Salí de mi coche y antes de que pudiera cerrar la distancia para un abrazo, vi las ojeras y las líneas de preocupación pintadas en su rostro. Sobresalían ferozmente en una cara que siempre había sido tan brillante y juvenil antes. Nos abrazamos con la misma fuerza que siempre había dado a lo largo de nuestra amistad, pero incluso durante el abrazo podía sentir un profundo cansancio mezclado con gratitud. «Gracias por venir», dijo, haciendo un intento débil e inconvincente de ocultar su agotamiento. Toda esta situación ha sido una pesadilla completa. Mi familia ha estado peleando entre sí sobre quién obtiene qué hay en el testamento, cómo pagar para mantenerlo en su propia casa con todos los cuidados que necesita. Dios, Bobby, ha cambiado tanto desde los derrames cerebrales. Podría recordarte, pero tal vez no. Y todo depende del día que esté teniendo. Ni siquiera sé cómo. Su voz se apagó mientras se acercaba para otro abrazo y comenzó a llorar suavemente en mi hombro. Está bien, comencé. Estoy aquí para ayudar, no importa qué. Traté de contener algunas de mis propias lágrimas después de ver a mi amiga tan angustiada. Habiendo estado en estas situaciones suficientes veces yo mismo, vine preparado. Saqué un pequeño paquete de pañuelos de mi bolsillo y se los di a Sofía sin decir una palabra. Me alejé un paso y le di un momento para recomponerse. Esperé hasta que pudiera mirarme a la cara antes de continuar. Vamos, entremos e intentemos darle sentido a todo esto. Ella me llevó al porche y al salón de la modesta casa. No me saludaron tanto como me reconocieron un pequeño grupo de caras con expresiones que iban desde tristes a exasperadas hasta enojadas, pero principalmente una mezcla de las tres en grados variados. Puse mi cara profesional y decidí dejar que me dijeran lo que necesitaban. A menudo, la familia solo necesita sentir que los están escuchando en estas situaciones, sin realmente escuchar nada de lo que tienes que decir sobre cuidados o necesidades médicas, solo actuando como una caja de resonancia para emociones reprimidas y con demasiada frecuencia, viejas disputas entre individuos que ahora se ven obligados por las circunstancias a interactuar entre sí de nuevo. Las emociones fluían, y como suele ser el caso, el diálogo comenzó a descomponerse. Las voces se alzaron, los temperamentos se encendieron. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos antes de que la matriarca de la familia,
la madre de Sofía, Mary, tomara el control del grupo. Mary se compuso como alguien que había estado practicando hacerlo, tal vez incluso demasiado en los últimos días. Después de guiar al resto de la familia a otras habitaciones o fuera de la casa por completo, nos hizo señas a Sofía y a mí, sin decir palabra, para que entráramos en una habitación adyacente, fuera del alcance del oído de su abuelo. Nos sentamos alrededor de una mesa de cocina con un estampado floral mientras Sofía comenzaba una introducción superficial. Bobby ha estado cuidando a personas durante bastante tiempo. Es más que capaz de ayudar. Su madre la interrumpió con una mirada cortante y un gesto despectivo de su mano. Sé quién es. La pregunta es, ¿protegerá a mi padre y sus bienes del resto de mi familia? Si te doy instrucciones específicas sobre lo que debe hacerse, ¿quién puede estar aquí y quién no? ¿Puedo confiar en que seguirás esas instrucciones? Hasta ese momento, había esperado que Sofía hiciera la mayor parte de la conversación por mí, pero cuando su madre me fijó con sus ojos azules penetrantes, respaldados por la presencia de una mujer que no toleraría medias verdades, mentiras o bravatas, simplemente respondí, «Sí, señora, lo haré». Sentí en ese momento que no había necesidad de una larga explicación de mis habilidades o capacidades. Simplemente no parecía que eso fuera una respuesta satisfactoria. Me senté en silencio esperando a que rompiera el contacto visual. Honestamente, no me gusta el contacto visual. Me pone terriblemente incómodo, pero mantuve mi posición el tiempo suficiente para que la matriarca dirigiera esa intensa mirada a Sofía. Mary explicó que no tenían muchas opciones cuando se trataba de tratar de preservar su forma de vida en el hogar. La familia había reunido suficiente dinero para pagarme por un tiempo, ayudados por el proveedor de seguros de su abuelo. Una vez más, dirigiéndose a mí con esa mirada, Mary hizo una pregunta inesperada. «¿Estás en la escuela de arte, correcto?» «Sí», respondí más que un poco curioso sobre hacia dónde se dirigía esto. «Tiene una colección de pinturas y antigüedades. Ha sido la fuente de muchos de nuestros, conflictos cuando se trata de cómo ayudar a pagar todo esto. ¿Crees que podrías identificar si alguno de ellos es valioso y, de ser así, tal vez sabes cómo venderlos?» «Por supuesto», dije, enmascarando la emoción en mi voz. Esto era exactamente para lo que estaba estudiando en primer lugar. Realmente desearía haber fingido ignorancia ahora, pero en ese momento quería hacer todo lo posible para ayudar a la familia de mi amiga. Ahora, el nombre del abuelo era Alfred. Lo recuerdo como un hombre amable, pero principalmente del tipo fuerte y silencioso. Vino de Grecia en los años 50 y trabajó en una tienda de comestibles durante la mayor parte de su vida. Solo te digo esto porque nunca me pareció un hombre de riqueza. No digo esto para sonar malo o presuntuoso, sin embargo, habiendo hecho tasaciones antes para amigos, familiares y algunas tiendas de antigüedades donde había trabajado en el pasado, puedo decir que la mayoría de las personas piensan que lo que tienen vale más de lo que realmente es. No es una parte divertida de mi trabajo cuando tienes que decirle a alguien que su invaluable reliquia familiar vale tanto como una semana promedio de comestibles. Los programas de televisión donde las personas obtienen cientos de miles por cosas que encontraron en el ático de sus abuelos han hecho que demasiadas personas crean que cualquier cosa que parezca vieja podría ser su boleto para salir de la carrera de ratas. Las reacciones de las personas van desde la incredulidad hasta la verdadera indignación. No puedo contar la cantidad de personas que han salido furiosas de las tiendas en las que he trabajado, afirmando que estoy tratando de estafarlos, aunque vinieron a mí para una tasación gratuita y no gano nada con la venta a menos que el cliente lo autorice después de encontrar un comprador. Cuidar de Alfred, o Al como siempre insistió en que lo llamara, fue en realidad bastante fácil la mayor parte del tiempo, a pesar de una serie de derrames cerebrales que le robaron parte de su movilidad y más que un poco de su conciencia. En su mayor parte se mantuvo cooperativo y amable. Trabajaba para él por las noches, haciendo las cosas aún mejor ya que la mayor parte de mis responsabilidades giraban en torno a prepararle la cena, ayudarlo a prepararse para acostarse y asegurarme de que se quedara allí durante la noche. Esto me dejó mucho tiempo y libertad para clasificar la colección. Como colecciones iban, me sorprendí por la variedad. La casa en la que vivía era una casa pequeña y modesta, y no en el mejor de los vecindarios. Nada en la decoración de la casa habría hecho creer a nadie que tenía bastantes objetos de verdadero valor escondidos en el sótano.
Su colección era bastante ecléctica. Tenía viejas armas de fuego, pinturas, algo de plata fina y algunas cosas novedosas como una máquina expendedora de cigarrillos, que parecía ser de los años 50, y algunas máquinas tragamonedas pequeñas y mecánicas. Lejos de lo normal, esta era en realidad una colección de la que se podría obtener un verdadero beneficio. Así que durante las siguientes semanas, así fue como pasé mis noches cuidando de Al hasta que se fue a la cama, luego pasando mis noches en la soledad del sótano, investigando los objetos, encontrando los mejores compradores y reportando mis hallazgos a Mary para su aprobación. Con el tiempo, la actitud de Mary hacia mí se volvió menos fría. Ella podía ver que realmente estaba haciendo mi mejor esfuerzo para ayudar a mantener a su padre en su casa y pagar por su cuidado. Honestamente me encantaba este tipo de trabajo. Era un poco como ser un detective. Tienes que averiguar todo lo que puedas sobre un objeto con muy poco con qué trabajar. A menudo, buscabas páginas y páginas de artículos solo para encontrar el significado de una marca o símbolo particular en el objeto. Se han escrito libros enteros sobre las marcas en los objetos de plata, incluyendo de dónde vinieron, cuándo se hicieron y quién los hizo. Estaba haciendo un trabajo tan bueno vendiendo que Mary incluso me ofreció una pequeña comisión en algunos de los objetos cuando podía conseguir un muy buen precio por ellos. No era mucho, pero más que nada, el gesto significaba algo para mí. Desafortunadamente, todo el dinero extra del mundo no hizo nada para cambiar el hecho de que la condición de Al estaba empeorando. Al comenzó a caer más a menudo, perdía el equilibrio fácilmente, lo que requería que alguien estuviera a una distancia fácil de alcanzar. Luego, su memoria empeoró. Olvidaba dónde estaba y lo que había estado haciendo. Esto a menudo se manifestaba de las maneras más peculiares, a veces olvidando el inglés por completo. El inglés no era su primer idioma y cuando esto ocurría, recurría al griego cuando no podía recordar la palabra en inglés que estaba buscando. Admito que al principio fue casi entrañable. Sofía a menudo ayudaba con algunas palabras para que yo pudiera entender mejor lo que estaba pidiendo o tratando de decirme. Otras veces, el inglés lo abandonaba por completo cuando estábamos solo él y yo. Tengo mucha experiencia con pacientes con demencia y Alzheimer. Sin embargo, ninguna cantidad de experiencia puede prepararte para los desafíos que un nuevo paciente puede lanzarte, que afectan a todos de manera diferente. Mary vino a verme un día con una nueva expresión de desesperación en su rostro, una expresión que decía que había algo malo. Trajo algunas noticias. Explicó que la disputa familiar había llegado a un punto en el que era muy probable que el testamento de Al fuera impugnado. Algunos miembros de la familia habían contratado a un abogado cuando se enteraron de que yo estaba vendiendo su colección. Nuevamente, estaba familiarizado con este tipo de comportamiento y siempre lo encontraba un poco repugnante. La avaricia es algo feo. La gente se preocupa más por la herencia que por el cuidado de un miembro de la familia. Mary continuó diciendo que estaba haciendo todo lo posible para defenderse de ellos, pero el tiempo se estaba agotando, especialmente con la salud mental de Al y su deterioro. Solo sería cuestión de tiempo antes de que se le considerara incapaz de tomar decisiones por sí mismo. La familia estaba presionando para internarlo en un hogar de cuidado. En resumen, mi tiempo se estaba agotando. Mary me pidió que vendiera lo que pudiera en el tiempo que me quedaba, señalándome hacia un gabinete cerrado con llave, incrustado en la pared del sótano. Abrió el gabinete revelando una pequeña colección de pinturas. Estos probablemente serán los artículos de mayor valor y por los que la familia estará peleando, dijo con una profunda tristeza en su voz. Esperaba mantener estos en mi familia el mayor tiempo posible, pero se quedó callada, ahogándose un poco. Entiendo, haré lo que pueda, respondí. Después de que Al se acostara esa noche, comencé el proceso de clasificar e investigar las pinturas. Como era el caso con el resto de la colección, estas pinturas variaban en contenido y valor, pero encontré algunas piezas que prometían. Algunas de ellas provenían de programas de arte en instalaciones correccionales, lo que las hacía únicas en contenido y posiblemente valiosas para el comprador adecuado, si tuviera el tiempo para encontrar dicho comprador. Sin embargo, había una pieza que se destacaba entre el resto. Era fácilmente la más grande de las pinturas y la que tenía un marco tallado a mano, lo que indicaba que esta pieza era de alguna manera significativa. Además, estaba mejorada por una pequeña placa de bronce incrustada en el marco que decía Wolfhound.
La pieza representaba un enorme lebrel irlandés, cuidando un rebaño de ovejas en un prado tranquilo. Ciertamente fue hecha por un pintor profesional, dada la técnica y los trazos de pincel, y aún más prometedor era que esta pintura estaba firmada por el artista, dándome una buena pista desde el principio para comenzar mi búsqueda. Después de algunos intentos fallidos, comencé a hacer algunos avances con el artista, si no con la pintura misma. Los resultados reforzaron mi confianza en que podría obtener un muy buen precio por esta pieza. El artista era aparentemente un conocido retratista, habiendo sido comisionado para hacer varias pinturas de figuras locales prominentes, incluidos gobernadores y miembros acaudalados de la sociedad. Sus obras aún están en exhibición en varias de las propiedades más prósperas de mi estado natal. Una vez más, tenía la esperanza de que esta sería una venta que podría ser muy ventajosa para la familia. Sin embargo, no pude encontrar información sobre esta pieza en particular. Para obtener una muy buena vista de la pintura, decidí colgarla en la pared del sótano para poder verla en su totalidad. La información sobre el artista era fácil de encontrar, pero las obras individuales parecían estar faltando. Entonces tuve un avance. El artista vivía en Polonia a finales de la década de 1930, y cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial huyó de Polonia dejando atrás varias de sus obras, que se habían perdido en la historia, o al menos así lo decía el artículo. No voy a mentir. Mi emoción comenzó a aumentar al pensar que podría haber encontrado una pintura perdida de un artista famoso. Estaba perdido en mi investigación y lectura, cuando una voz rompió mi concentración, sacándome de mi trance y de mi silla. No puedo decir con certeza lo que se dijo, pero lo que escuché fue tikaneis, que es griego para ¿qué demonios? La repentina interrupción en el habitual silencio del sótano me hizo moverme violentamente en la silla, que era un viejo taburete de madera que probablemente debería haber sido tirado hace años si no lo había sido, y mi movimiento hizo que se rompiera, llevándome a caer al suelo. Ahí estaba yo cuando Al comenzó a llamarme. Al principio no entendía lo que estaba diciendo, dada mi conmoción, pero lentamente comencé a entender su explosión frenética de palabras. Había números. Me estaba gritando números. Sofía me había enseñado algunos números básicos en griego, y aunque no podía entender exactamente qué cifras me estaba lanzando, sabía que eran cantidades de dinero, o más bien dracmas, la moneda antes del euro. Incluso mientras yacía en el suelo, entendí que él estaba de regreso en una subasta pujando por esta pieza. Incluso con el dolor inesperado de caer al suelo, suspiré. Esto era solo otra parte de cuidar de este tipo de pacientes. Casi puedes esperar ser sorprendido en algún momento. Básicamente estás sentado allí tratando de anticipar cuándo se romperá tu paz y tranquilidad. Me levanté y me paré recogiendo toda la madurez y profesionalismo que pude sin gritar, ¿qué demonios quieres? Entonces me di cuenta de que Al no solo se había levantado de la cama, sino que de alguna manera había bajado las viejas escaleras chirriantes sin que yo lo supiera. La ira inicial por haber sido sacado bruscamente de mi investigación se desvaneció mientras caía en la decepción conmigo mismo, por no hacer mi deber como cuidador. Estaba solo, vagando por la casa, y yo estaba completamente inconsciente de ello. La culpa y la vergüenza se hicieron presentes mientras levantaba mi cansado cuerpo del suelo y comenzaba a acercarme a él. Cautelosamente traté de calmarlo. Estaba obviamente agitado en ese estado. Su diatriba de números y, por lo que podía entender, insultos continuaban, específicamente en griego. Continuaba señalando alrededor del sótano hacia su colección, su única expresión siendo preocupación e indignación. Conocía este comportamiento, el de una persona verdaderamente perdida en su propia mente. Solo había una cosa que hacer: jugar su juego. Así que comencé a jugar con él, diciéndole que todo estaba bien, incluso cuando sabía que no lo estaba. No es un juego divertido de jugar, no es correcto, no es justo, pero en algún momento es la única carta que te queda por jugar. Pasó un tiempo antes de que lograra que volviera a subir las escaleras, y aún más antes de que pudiera convencerlo de que se volviera a acostar. Incluso mientras se acostaba y le ponía las sábanas encima, estaba murmurando vagas amenazas e insultos en griego. Sabía que estaba empeorando, pero esta era una versión completamente nueva de él. Hice una nota mental para revisarlo por la mañana por una posible infección urinaria, sabiendo que en su estado vulnerable podría ser una explicación razonable para su comportamiento errático.
Mientras lo acomodaba en la cama, murmuró algo en mi dirección con una especie de vindicta, una cierta oscuridad en la forma en que lo dijo. No te metas con eso. Con eso, Al se volvió a dormir y yo volví al sótano para continuar mi trabajo. Incluso con todas las interrupciones, tuve otro avance. La familia del artista había establecido un museo en Alemania basado en la recuperación de sus pinturas familiares. Por fin tenía una pista sólida. Me puse en contacto con ellos por correo electrónico, incluyendo algunas fotos de la pintura, así como tomas de cerca de la firma, incluyendo todo lo que había descubierto hasta ahora sobre cómo había llegado a manos de Al, que para ser honesto no era mucho, ya que era una de las pocas en la colección que no tenía mucha documentación. Envié el correo electrónico y me recosté en mi silla, frotándome los ojos cansados. Disfrutaba la emoción de la casa, por así decirlo, pero estas largas noches y aún asistiendo a clases durante el día, realmente estaban empezando a desgastarme. Sintiéndome como si hubiera hecho un verdadero avance esa noche, decidí retirarme para la noche a mi cama desplegable en el piso de arriba. Hice mi cama mientras conectaba el monitor de bebé y las alarmas de caída que me alertan sobre cualquier cosa que Al estuviera haciendo, asegurándome de mantenerlos cerca de la cabecera de mi cama para poder escucharlos. Me dejé caer en la cama improvisada, y en cuestión de momentos, estaba profundamente dormido. Me desperté de repente con el olor a hierba verde y rocío húmedo. Me levanté de la hierba desconcertado. Mi mente trató de preguntarme dónde estaba, pero los pensamientos avanzaban a través de lo que parecía ser un lodo de lenta comprensión. Al colocar mis manos debajo de mí para levantar mi cuerpo a una posición sentada, otra vista captó mi atención. No estaba solo en el campo. A mi alrededor había pequeñas nubes blancas de pelusa. Logré levantarme. Todas las pequeñas nubes de nieve blanca se dispersaron alrededor del campo. Coloqué mis pies debajo de mí, todavía un poco mareado, y comencé a caminar hacia ellas. A medida que mis pies se humedecían por la hierba, me di cuenta de que eran ovejas. Las perezosas nubes de lana giraron sus cabezas hacia mí, sus sonidos somnolientos de balidos escapando de la masa dormida. Ovejas, un campo de ovejas. Tropecé torpemente entre ellas en mi estupor, casi, pero nunca del todo, tropezando con la masa dormida hasta que llegué al centro del rebaño. Me quedé allí en el centro, girando en mi lugar, mirando la masa de rebaño tranquilo cuando lo escuché. Un sonido que solo puedo describir como primordial. Comenzó como un sonido bajo, pero no silencioso, solo bajo. Las vibraciones de su tono las podía sentir en los lugares más primitivos de mi ser. Un tono que hablaba de advertencia, de violencia, de daño físico inminente. Una voz de un lugar mucho más antiguo que los humanos que simplemente decía, vete. No una palabra, solo un sentimiento, un tono abrumador que decía que debería irme de aquí, y así lo hice. Traté de irme. Miré al campo de ovejas buscando la salida más cercana y corrí. Corrí sobre ovejas y zarzas, sobre los campos de enredaderas y hacia el bosque más allá del rebaño. Casi había pasado la última oveja dormida cuando escuché el sonido. El bajo y profundo gruñido. El sonido golpeó tan profundo dentro de mí que tropecé y caí. Mi rostro quedó enterrado en hojas y crecimiento muerto. Todo lo que podía oler era la tierra muerta enterrada en mis fosas nasales. Y aún así podía escuchar el gruñido, un ruido envolvente que sonaba como si estuviera levantando la tierra desde abajo, y solo significaba muerte. En ese momento decidí que este era mi destino. Me giré, incluso en mi terror, para enfrentar mi obvia desaparición. Todo lo que podía ver eran los cielos oscuros arriba mientras yacía de espaldas. Entonces la amalgama completa de mis pesadillas se hizo realidad. Apareció en mi visión, gris y blanco, sus ojos completamente negros mirándome. Sus patas me habían inmovilizado en la tierra, pero su boca era la parte más horrible. No estaba goteando sangre ni siquiera abierta en una sonrisa antinatural, solo estaba abierta, esperando a que yo protestara. Sabía que no pertenecía allí, y estaba sobre mí esperando que dijera algo para responder con su respuesta primitiva y definitiva. Traté de levantar mis manos solo para encontrarlas letárgicas. La bestia respondió entonces a mi acción con un golpe de sus mandíbulas. Lo último que vi fue el destello blanco de dientes. Mi siguiente recuerdo fue despertar en el suelo de la casa de Al. Me había lanzado a mí mismo, me había sacado de la cama y ahora estaba en el suelo.
El terror aún inundaba mi mente mientras luchaba contra los dientes que me habían agarrado, solo para descubrir que estaba luchando contra las mantas en las que me había acostado para mi propia cama. Estaba sentado allí jadeando en el suelo. Mis ojos pronto se ajustaron a la oscuridad relativa de la sala de estar. Los familiares alrededores volvieron a centrarse. Mi corazón estaba listo para explotar hasta que finalmente el miedo comenzó a disminuir. No estaba en un campo, estaba en la sala de estar. Sin ovejas, sin lobos, sin amenazas. Solo una pesadilla. Traté de calmarme. Solo un sueño. Solo un sueño. Demasiadas horas sin dormir. Demasiadas horas en el sótano, demasiadas horas trabajando. Apoyé mi cabeza en el suelo tratando de consolar mi propia mente. Cuando el pánico y el miedo finalmente disminuyeron un poco, levanté la cabeza nuevamente para mirar por la ventana corrediza de vidrio de la casa. No había ninguna razón, solo lo hice. Y vi de pie en la ventana de vidrio corrediza de la puerta trasera una figura gris, peluda, alta y delgada. La figura de un lebrel irlandés mirándome. No había malicia, ni intenciones malignas, solo me miraba con sus fríos ojos negros. Sentí que mi rostro se enfriaba. La sangre se alejaba de mis facultades y los bordes de mi visión comenzaron a oscurecerse. Apoyé mi cabeza en el suelo, esperando que el vértigo y la náusea pasaran. Cuando levanté la cabeza nuevamente, la figura se había ido, pero juraría que podía ver los restos desvanecidos de su aliento contra el vidrio. Me levanté del suelo y noté los primeros destellos del amanecer comenzando a iluminar el cielo. Bueno, pensé para mí mismo, al menos mi alivio llegará pronto. Me froté los ojos y comencé a preparar el desayuno. El café que estaba preparando olía particularmente maravilloso, probablemente debido a que mi cerebro pedía a gritos un impulso de cafeína después de una noche menos que tranquila. Un auténtico alivio me invadió cuando escuché pasos subiendo por la rampa hacia la puerta principal. El semblante habitualmente alegre de Sofía cambió en el momento en que me vio. En su lugar, una expresión de preocupación se extendió por su rostro. Le conté sobre los eventos de la noche, todos ellos. Ni siquiera me molesté en intentar racionalizar ninguna de las extrañas situaciones. Sophie siempre había sido una persona más espiritual que yo, creyendo en el significado de los sueños y premoniciones. Además, estaba demasiado cansado para intentar racionalizar cualquiera de estas cosas. Se sentó a la mesa conmigo mientras contaba mi historia entre sorbos de café. Cuando levanté la vista esperaba tal vez una expresión de desconcierto o incluso incredulidad. En cambio, fui recibido con una mirada de simpatía y comprensión. «Es la pintura del Lebrel», dijo, sin dudar en su voz, solo una afirmación de hecho. Esa pintura siempre me dio escalofríos, y abuelo nunca quiso hablar de dónde la consiguió o por qué nunca se colgó en la casa. Siempre ha estado allí abajo en el sótano, explicó. Lo más que ha dicho al respecto es que fue un regalo que nunca quiso. Frunció el ceño en concentración, tratando de recordar hechos de días pasados. Todo lo que realmente puedo decirte es que no quiere esa pintura. Recuerdo una vez cuando era pequeña, yo y algunos amigos estábamos jugando en el sótano y abrí el gabinete donde la guardaba. Quité la cubierta solo por curiosidad para echar un vistazo. Cuando él bajó y nos vio, estaba... Las líneas en su ceño se profundizaron aún más, tratando de encontrar la palabra adecuada. Furioso no es realmente la palabra correcta, más como cuando encuentras a un niño jugando con algo peligroso. Estaba enojado, pero más preocupado, como si nos hubiera descubierto jugando con un arma cargada. Envió a mis amigos a casa de inmediato y me sentó en la mesa de la cocina, diciéndome que nunca debía tocar la pintura nunca más. Todavía puedo recordar el sudor en su frente cuando me dijo eso. Dijo que era mala suerte o... ¿Cuál era la palabra? Cleos. Esa es la palabra que usó. Nunca fue alguien rápido para enojarse o levantar la voz, pero la forma en que actuó hacia esa pintura siempre se destacará para mí. Terminó Sofía. Me quedé sentado en mi silla sorbiendo mi café, escuchándola, y sentí apenas el más mínimo cambio en mi habitual dosis saludable de escepticismo sobre el mundo sobrenatural. Incluso un ligero cambio en la visión del mundo tiene un efecto profundo. Mi propia mente me brindó una visión fugaz del sueño de la noche anterior. Esos dientes sin compasión, sin misericordia, volando directamente hacia mi cara. Debo haber temblado visiblemente, porque Sofía interrumpió su profundo recuerdo de la memoria y me miró. No creo en maldiciones ni en cosas encantadas.
Pero esa pintura allí abajo definitivamente me pone los pelos de punta, dije, mirando hacia arriba solo para ver una expresión en su rostro, que decía que estaba contenta de que viera las cosas como ella siempre las había visto. Había visto esa mirada antes. Oh, no empieces, dije, levantándome de la mesa para tomar una segunda taza de la cafetera. Incluso mientras servía mi segunda taza, podía sentir la mirada de Sofía en mi espalda, una cierta autosatisfacción emanando de mi admisión de que estas circunstancias estaban fuera de mi usual manera racional de pensar. Regresé la cafetera a su lugar y me apoyé en la estufa, volviendo mi rostro una vez más hacia Sofía. La autosatisfacción todavía permanecía por un breve periodo, y me alegró ver una sonrisa en su rostro, aunque fuera por un momento antes de que la preocupación oscureciera nuevamente su semblante. Mi tía está moviéndose para que mi abuelo sea conservado, dijo, un toque de ira coloreando sus palabras. Bajé la mirada y me agarré el puente de la nariz, sabiendo demasiado bien cómo suelen desarrollarse este tipo de situaciones para cualquiera que haya tenido la buena fortuna de no trabajar en este campo. Intentaré aclararlo. Ser conservado es un término legal. Ser colocado bajo tutela significa que un médico ha determinado que ya no eres capaz de tomar decisiones por ti mismo, y el control de ti y de todas tus propiedades y activos pasa al control de otra persona. A menudo será un miembro de la familia o alguien designado por el tribunal, determinado a tener tus mejores intereses en mente, y trabajar solo de esa manera para que tengas un resultado favorable. Al menos así es como se supone que funciona en un mundo perfecto. Sin embargo, diría que en muchas situaciones como estas, existe un amplio potencial para el abuso, a veces llevando a un miembro de la familia a hacer sus propias interpretaciones de lo que el individuo conservado habría querido, lo que resulta en el aislamiento de la persona conservada y causando más angustia, lo que fomenta aún más la desconfianza entre los miembros de la familia. Mientras pellizcaba el puente de mi nariz, sentí la presión de un dolor de cabeza que crecía. Ninguna parte de eso puede llevar a nada bueno, dije, tanto para mí mismo como para ella. Odio poner más presión sobre ti, Bobby, pero nos estamos quedando sin tiempo, dijo tratando de ocultar la súplica en su voz. ¿Realmente crees que puedes vender esa pintura sin...? Tras un breve silencio, continuó. Sí, puedo. Respondí con un poco más de dureza de lo que hubiera deseado si no fuera por la falta de sueño. Pero si tu tía se mueve en esa dirección, no hay nada más que pueda hacer. No soy abogado ni médico. Si ella consigue lo que quiere, no hay nada más en lo que pueda ayudar. Esperaba que su rostro volviera a oscurecerse ante este nuevo desarrollo, pero en lugar de eso, una pequeña luz creció dentro de su expresión. Mi madre tiene una solución para ese problema exacto, dijo radiante. Te estamos dando la pintura por el momento hasta que se venda. Tendrás la propiedad temporal de la pintura, según se estipula en los documentos con la intención de venderla en nuestro nombre. Serás el administrador temporal. Pude ver que estaba orgullosa del trabajo que ella y su madre habían hecho para hacer esto posible. Habían encontrado una solución para la determinación de la tía de tener a Al conservado. Esto me permitía seguir ayudándolos, aunque solo fuera por un corto tiempo más. La madre de Sofía llegó a la casa poco después, entregándome documentos que debieron haber requerido varios árboles para producir, montones de documentos y formularios legales, todos los cuales debían ser firmados e inicialados antes de que ella me diera una mirada satisfecha pero aún cautelosa, y luego dijo: «Ahora necesitamos el visto bueno de mi papá. Quédate aquí hasta que oigas de mí», dijo con una expresión sin emociones, y subió las escaleras a la habitación de su padre. Sofía asintió y siguió a su madre hacia arriba. Me senté en la cocina solo, contemplando mis elecciones en la vida que me habían llevado a este evento en particular durante un tiempo antes de que Sofía apareciera en el rellano de las escaleras. Me hizo señas para que me uniera a ellas. Mientras ascendía las escaleras, pude escuchar su discusión. Todo estaba en griego, por lo que mi comprensión era limitada, pero no completamente sin comprensión. Escuché la pintura mencionada varias veces, junto con palabras que en ningún contexto favorable significaban traición de forasteros, y lo que deduje que significaba venganza. La agitación de Al era obvia, pero no extravagante. Estaba teniendo una buena mañana de lucidez. Supongo que por eso eligieron hacer lo que tenían que hacer ahora en lugar de más tarde en el día,
cuando su mente podría debilitarse. Sofía abrió la puerta de su habitación y me invitó adentro. Respiré hondo y la seguí. Al estaba sentado en su cama, pareciendo bastante compuesto dadas las circunstancias. Me saludó no tanto con un ceño fruncido, sino más bien con la mirada de un juez mirando a un hombre condenado. «Así que mi hija me dice que quieres tomar posesión del Lebrel», dijo, sin temblor ni vacilación en su voz, lo que había sido característico de las últimas semanas. «Sí, señor, con el propósito de venderlo para ti y tu familia», respondí con calma sin encontrarme con su mirada nuevamente. El contacto visual para mí no es algo que pueda hacer fácilmente. «Mírame, muchacho», dijo en un tono brusco, a diferencia del hombre que había conocido. Aunque con temor, decidí mirarlo a los ojos y me sorprendió lo que encontré. Su mirada era firme y decidida, sin rastro de apoplejía o demencia. Me miraba con verdadera preocupación e incluso, si me atrevo a decirlo, con pasión. «Muy bien, si lo quieres es tuyo. Dame tu mano, señor», dije. «Dame tu mano», repitió desde su cama ofreciéndome su mano extendida. Yo le di una mirada de soslayo a Sophie y Mary, buscando su permiso. Mary asintió hacia mí. Sophie me miró con una expresión que solo describiría su confusión y cansancio. Extendí la mano sobre la cama y estreché la mano de Al, que estaba arrugada y ajada por el tiempo. «Sí, señor, estoy de acuerdo con eso», dije agarrando su mano. La familia esperó en silencio alrededor de la cama. Cuando nuestras manos se tocaron, lo sentí de nuevo. Mi escepticismo sobre lo sobrenatural, sobre todas las cosas místicas y extrañas para mi mente racional, resbaló otro engranaje en la rueda. Se sintió como si algo real y cierto se transfiriera de él a mí en ese momento. No fue una buena sensación, no un despertar ni un llamado espiritual, sino más una sensación de temor, un profundo sentimiento que en ese momento llamaría responsabilidad, pero se sintió más como una carga, como un destino inminente, algo que se sintió como tener que ponerse la capucha de un verdugo. Con eso él retiró su mano y Alfred respiró. No tomó un respiro en el momento en que su mano dejó la mía. Inhaló más profundamente de lo que lo había visto hacer en algunos meses, y luego exhaló y dejó caer su pecho, relajando su postura. Parecía haber recibido una profunda sensación de relajación en ese momento. Pensé que había muerto. Su rostro se relajó tanto que parecía haber recuperado una cierta compostura que había perdido desde su diagnóstico. Me detuve por un momento, creyendo que Al había pasado al otro mundo, solo para sorprenderme cuando se levantó en la cama y casi me derriba al suelo con su nueva exuberancia. Exclamó, Eleftheria y Teos, antes de caer nuevamente en su cama. Más tarde aprendería que esto significaba, soy libre, o algo así. Miré de un lado a otro entre Sofía y Mary desde mi nueva posición de confusión en el suelo, buscando algún tipo de significado o explicación. Las expresiones en blanco que me dirigían no me dieron nada más que más preguntas, así que lo acepté y traté de levantarme de una manera algo digna, lo cual, honestamente, fue más como un tropiezo torpe. Miré a Sofía y a su madre ofreciendo la única pregunta que pude articular en ese momento. ¿Y ahora qué? Resultó que la pintura era demasiado grande para caber en mi pequeño automóvil, así que después de varios intentos y mucho uso de una cinta métrica, Sofía estuvo de acuerdo en dejarme usar su camioneta para transportar la pintura a mi propio hogar. Vivía solo en un apartamento tipo estudio en uno de los peores barrios de mi ciudad. No estoy bromeando cuando digo que es uno de los peores. Solo escuchas sobre mi vecindario en las noticias o en dramas de televisión sobre crímenes. Los disparos son solo ruido de fondo, y no te molestas en cerrar tu coche porque eso solo significa que romperán tus ventanas. Como dije, es malo, pero mi edificio de apartamentos tiene una puerta enfrente y un pequeño estacionamiento temporal. Allí fue donde Sofía y yo luchamos para sacar esa pintura de su Subaru y llevarla al vestíbulo de mi edificio. Después de algunas luchas estaba en mi apartamento. Mi apartamento era un edificio antiguo que aún tenía un área de vestidor fuera del baño, con pequeñas puertas de persianas para separarlo del resto de mi estudio de artista. Decidí que allí es donde viviría la pintura hasta que la vendiera. De esa manera no tendría que verla todos los días. Gracias, Sophie, jadeé mientras empujaba el enorme cuadro en mi armario. Ya había comenzado a sudar en mi rostro, incluso aunque una leve lluvia había comenzado a repiquetear afuera. No hay problema, dijo ella, aunque el esfuerzo era evidente en su rostro también, y al igual que yo, ella intentaba ocultarlo.
Sofía se tomó un momento para recobrar el aliento, luego dijo, ¿estás seguro de que quieres esta cosa aquí? Dudé por un momento, y luego sentí un impulso de valentía al responder, sí, ¿por qué no? Traté de no sonar tan asustado por la cosa y todo lo que podría significar. Solo me refiero a... comenzó ella. Basta, dije tratando de sonar como si supiera qué estaba haciendo. Es solo una pintura, Sofía, ni más ni menos. Venderé esta cosa horrible y conseguiré algo de dinero para ayudar a pagar todos los gastos que han soportado. Se detuvo y me miró. Aunque el contacto visual nunca fue mi fuerte, una mirada directa con un verdadero significado de Sofía era algo completamente diferente. Tenía una forma de mirarte directamente y sentía como si te estuviera iluminando con un reflector del cielo. No podía mentirle nunca. Luego preguntó, ¿me crees ya, Robert? ¿Crees en lo que he visto? Cuando habló, los últimos engranajes de mi escepticismo, cuidadosamente elaborados, se rompieron. Sofía, realmente no sé qué está pasando. Bueno, eso es bueno, significa que no eres estúpido, dijo sin un tono de autosuficiencia o aprobación, solo significado y hecho, lo que, como alguien que siempre ha mantenido esas creencias, me impactó profundamente. El tono de sus palabras era tan frío e irrefutable como el tiempo mismo. Significa algo, dije, las palabras pesando en mi corazón. Simplemente no sé exactamente qué aún. Bueno, eso es un comienzo, dijo, y sin decir otra palabra, dejó mi apartamento, dejándome solo en silencio. Miré la puerta mientras la cerraba, preguntándome qué demonios había hecho. El cansancio encontró su camino hacia el frente de mis pensamientos y se hizo un hogar muy agradable allí. Solo necesitaba algo de comida y sueño, que eran los únicos pensamientos que mi mente tenía para mí. Caminé hacia la nevera y la abrí, examinando el contenido dentro, esperando encontrar algo que se asemejara a una comida. Tuve suerte esta noche. Tenía pechuga de pollo y verduras cortesía de mi servicio de comidas, que acababa de tener suficiente en mi cuenta bancaria como para no cancelar. Cociné y comí en completo silencio, expresando cualquier gratitud que pudiera hacia los poderes que estén. Había logrado subir mi ropa desde el sótano, sábanas limpias y ropa de cama para la noche por venir. Era mi viernes, y aunque tenía mucho trabajo por delante, estaba agradecido por tener ropa de cama limpia y la oportunidad de una buena noche de sueño antes de retirarme para la noche. Me obligué a ir a revisar el correo. Mi buzón estaba lleno de la habitual variedad de cupones, anuncios locales y correo basura que me ofrecía promesas de millones y simplemente me inscribía en su lista de correo. Después de filtrar a través de la basura, vi al fondo de mi buzón una llave de paquete. Curioso, la tomé y fui a los contenedores de paquetes bloqueados, tratando de recordar si había pedido algo recientemente. Abrí el contenedor y había un sobre de burbujas delgado. Al darle la vuelta, intenté descifrar la dirección. Todo lo que realmente pude ver fue que venía de algún lugar de Alemania. Arranqué la tira de rasgado y saqué un libro. Entonces, la bombilla se encendió. Era del Museo del Pintor. Junto con el libro había una nota del curador expresando un gran interés en la pintura, ya que podría ser parte de una colección perdida, asumida, destruida durante la Segunda Guerra Mundial. Firmado al final había información de contactos y deseaba continuar con la autenticación en el museo. Sí, definitivamente lo hago, dije en voz alta. Regresé a mi apartamento feliz de tener algo de material de lectura antes de acostarme, lo que podría ayudarme más adelante en este proyecto. Pensé para mí mismo, sacar esa pintura de mi apartamento mientras estaba en la cama, tratando de revisar algunas páginas del libro lo mejor que pude. Mis párpados continuaron sus esfuerzos hacia abajo, y antes de mucho tiempo, simplemente no pude discutir con ellos más. El sueño vino para mí y fui un prisionero demasiado dispuesto. Cuando mis ojos se abrieron nuevamente sobre el campo de ovejas dormidas, no fue recibido con un sentimiento de temor. En cambio, me encontré mirando el campo con algo más parecido a la determinación. Los gritos que emanaban de mi mente racional se desvanecieron, dando paso a un sentido de propósito. Observé cada detalle del campo de un solo golpe de vista. Un campo de estrellas brillando intensamente en el cielo, pero sin luz de luna. A pesar de esto, podía ver mi entorno con claridad cristalina. Fue una pregunta lejana que me vino. ¿Desde cuándo era este mi campo? Aparté el pensamiento y me puse de pie. Deambulé entre las ovejas dormidas. Dormían. Mi trabajo era protegerlas.
Estaban vulnerables. Las vigilaba. «¿Espera qué?» Vino esa voz distante nuevamente, y una vez más la empujé a un lado, volviendo a mis deberes. Mientras caminaba, las ovejas se movían a mi alrededor, dando paso a mi presencia. Mi trabajo era estar atento a ellas. Mis oídos se aguzaron. Un sangriento lamento venía del otro lado del pasto. Una alarma había sonado. Un intruso, una amenaza. Me lancé a través del campo abierto más rápido de lo que podía creer que mis piernas me llevarían, llegando al otro lado, en el borde de su recinto, cerca de un gran sauce que marcaba el límite de mi territorio. Olí el aire de nuevo. La pequeña voz volvió. ¿Por qué estoy oliendo el aire? La forcé a callar y capté un olor en la suave brisa, un olor a musgo, el olor de las madrigueras, el olor de la sangre seca, el olor de un depredador. Luego salieron del bosque cerca del borde, 3 formas negras moviéndose silenciosamente hacia la cerca. Lobos, mi enemigo, esas cosas que había nacido para matar. Me lancé en un sprint, cerraron la distancia hacia la cerca. El primero saltó al aire con la esperanza de superar su límite, pero yo sabía lo que estaban haciendo y salté para encontrarme con él. Momentos antes de nuestra colisión, nuestros ojos se encontraron. Él me vio y yo lo vi a él. Su cuerpo intentó cambiar de dirección, lo que solo hizo que su acercamiento final fuera más torpe. Mis mandíbulas se abrieron buscando una garganta. Justo antes de que nuestros cuerpos chocaran en el aire, un nuevo sonido surgió. No gemidos ni llantos, sino algo diferente, algo alienígena. La lejana voz regresó diciendo, ¿es eso una bocina de automóvil? Los sonidos de cristales que se rompen y metal que se retuerce me sacudieron violentamente de lo que había sido un sueño pacífico. Los ecos de un grito se desvanecieron en el sonido de mi despertador, mientras me reprendía por olvidar apagar mis alarmas en mi día libre. Me di cuenta con la alarma creciente de que no tenía la destreza para apagar la alarma de mi teléfono porque mis manos temblaban demasiado. Los recuerdos del sueño filtrándose en ráfagas cortas de visión. ¿Qué demonios fue eso?, me pregunté. Estabilicé mi mano y logré poner fin al sonido ofensivo. Mi adrenalina aún no había disminuido, así que me senté allí en la cama tratando de sacudir los sonidos que había escuchado pero que realmente no había escuchado. Miré mi teléfono sobre la colcha. La hora marcaba las 4 de la tarde. En un día laboral normal, esto sería un recordatorio bienvenido de que era hora de empezar a prepararme para el trabajo. Pero hoy en mi día libre, me hizo preguntarme cuánto costaría reemplazar este teléfono si decidía tirar el molesto aparatito por la ventana más cercana y dejarlo unirse a la otra basura cerca de los contenedores de basura en mi lado del edificio. Me recosté en la almohada mirando el techo, preguntándome si podría volver a dormir, cuando mi teléfono sonó una vez más. El destino del dispositivo estaba en cuestión antes de que decidiera acelerar la existencia temporal del teléfono en mi realidad. Revisé mis notificaciones, Sofía con una nota marcada como urgente. Está bien, pensé, vale la pena comprobarlo. Abrí el mensaje, era un mensaje de voz. Mis intenciones no eran tan agudas como podrían haber sido, pero por su tono pude decir que el mensaje era realmente urgente. Pausé y reinicié el mensaje desde el principio, más despierto que antes. «Bobby, por favor, llámame. Ha ocurrido un accidente». Podían escucharse las lágrimas de Sofía a través de la estática y la interferencia. La llamé de vuelta tan rápido como mis habilidades lo permitieron. «Hola, Sofía, ¿qué está pasando?» Su respuesta no fue algo para lo que estuviera preparado. Mi tía estaba de camino a la oficina de su abogado con toda la documentación para impugnar el poder notarial. Ella estaba tratando de obtenerse a sí misma definida como la poder notarial legal, pero luego su coche chocó contra un árbol. La llevaron en ambulancia. Su hija y su prometido estaban en el coche con ella. Ella está en St. Mary's en estado crítico. El personal allí nos dice que deberíamos llegar pronto. Bobby, ¿qué significa eso? Lo absorbí todo. Esta es la peor parte de mi trabajo. Les dije la verdad. Definitivamente deberían ir al hospital. Sofía se quedó callada, sabía lo que eso significaba. «Ve a estar con ellos», dije en una línea vacía. Sofía ya había abandonado la conversación para ir a estar con su familia. Me habría gustado ir y ofrecer mis condolencias y apoyo, pero sabía muy bien que mi presencia solo les causaría más problemas. Muy bien, revolviendo aún más a los miembros ya tensos de una familia en crisis. Mi tía vivió, pero pasó varios días tensos en la UCI,
y tuvo que ser revivida 2 veces. Mantuve mis deberes de cuidado para Al lo mejor que pude durante este tiempo. Sin embargo, alguien en la familia le había contado lo que había sucedido, mientras su estado mental siempre había sido un poco delicado. Agregar estrés emocional encima de eso siempre empeora las condiciones como esta. Me preguntaría si había escuchado alguna noticia solo para olvidar cualquier cosa que se le dijera por mí o por cualquier otra persona momentos después. Otros miembros de la familia llamarían y le recordarían lo que había sucedido, lo que me obligaría a ver cómo recibía la noticia una y otra vez como si fuera la primera vez que la escuchara. Esta espiral de duelo continuó durante días hasta que la condición de su hija finalmente se estabilizó, y Mary pudo volver a tomar el control de la familia, cesando sus contactos incesantes y francamente tortuosos con Al. Casos como el de Al eran frecuentemente los más desgarradores debido a estas circunstancias. El duelo y la preocupación toman tiempo para procesarse, y su condición le robó la capacidad de tener ese tiempo. Durante los siguientes días, el museo y yo continuamos nuestro intercambio de correos electrónicos, más fotos de la firma del autor, así como mis intenciones de lo que haría con dicha pintura. Comenzaron tratando de hacer que simplemente donara la pintura al museo. Intenté explicarles la situación, por qué había estado haciendo todo este trabajo y la familia que intentaba beneficiar. Esto obtuvo una respuesta más enérgica por parte del museo, intentando darme una lección sobre la importancia histórica de devolver las piezas perdidas a sus propietarios originales. Pero yo conocía esta táctica. Era comúnmente utilizada en negociaciones de arte para ver si podían hacer que renunciaras a valiosas obras de arte por centavos, o incluso nada en absoluto. Era una táctica desagradable. Comencé a examinar más de cerca nuestros correos electrónicos y busqué algunos registros. Descubrí que mi correspondencia no había sido en realidad con un curador del museo, sino con un comerciante de arte de terceros que trabajaba en nombre del museo. Respondí con un furioso correo electrónico, acusando al comerciante de arte de haberse representado mal, y exigí ser puesto en contacto con un verdadero departamento de adquisiciones del museo. Dispersé suficiente lenguaje legal que inducía al miedo a lo largo del correo electrónico para hacer retroceder al comerciante, y me pusieron en contacto con el verdadero departamento de adquisiciones. Después de enviarles todos mis correos electrónicos anteriores con el comerciante de arte, me ofrecieron una disculpa extremadamente bien redactada, junto con lo que había estado trabajando todo este tiempo, una oferta genuina. No voy a mentir, cuando abrí el correo electrónico que contenía su oferta sobre la pintura, me quedé sorprendido. Para decirlo de manera suave, era generosa. Imprimí el correo electrónico y cuando Mary llegó esa mañana, le entregué la carta de oferta. Estaba de pie en la cocina con ella, un poco apartado, tratando de tomar mi café de manera casual. Sentí un inmenso orgullo crecer dentro de mí al ver cómo sus ojos generalmente serios se suavizaban. Puso su mano sobre su boca y las lágrimas comenzaron a brotar. ¿Es esto real?, preguntó. Sí, dije suavemente. Todo lo que necesitan es tu firma y la mía. Ellos se encargarán de hacer todos los arreglos para que sea enviado al museo. Si la carta de oferta me había dejado sorprendido, lo que sucedió a continuación me dejó prácticamente atónito. Mary se levantó de la mesa y me abrazó con tanta fuerza que honestamente pensé que podría romperme una costilla. Puso su cabeza en mi pecho y pude sentir algunos sollozos silenciosos antes de que recompusiera su compostura. Gracias por todo lo que has hecho por mi familia, dijo con genuina gratitud en su voz. De nada, dije luchando contra las lágrimas. Nos abrazamos de nuevo, esta vez sin intentar estrujarme, y nos sentamos juntos en la cocina durante la próxima hora mientras yo trabajaba en nuestras firmas electrónicas y ella hacía una variedad de llamadas telefónicas a abogados de fideicomisos familiares y contadores. Mary y yo hicimos que la pintura fuera recogida de mi casa en lugar de llevarla de vuelta a la casa de Al, por no querer que más llamadas lo molestaran a él. Para mi sorpresa, no fue solo un mensajero el que vino a empacar la pintura para enviarla, sino un miembro real del personal del museo. Habían volado desde Alemania para entregar personalmente el cheque a Mary y supervisar la partida final de la pintura. Era un hombre alto y delgado, con una voz engañosamente profunda.
Extendió su mano hacia la mía una vez que se aseguró de que se tomaran todas las precauciones razonables para su viaje seguro. Gracias por traer esta pieza tan preciada de vuelta a su hogar, dijo, agarrando mi mano con un apretón firme mientras la sacudía. No pude evitar sentir un sentido de alivio, como si un temor que había estado tratando de ignorar desde que comenzó todo este embrollo, finalmente se hubiera levantado. Me sentí realmente más ligero por ello. La familia decidió hacer una fiesta para celebrar con la venta. Mary tenía suficiente para contratar a un personal de cuidadores para darle a Al el mejor cuidado posible, asegurar su hogar y, en general, resolver los conflictos internos que habían plagado a la familia cuando todo esto comenzó. No sé si alguna vez has ido a una gran fiesta familiar griega, pero son todo un evento. Me invitaron y fui recibido por rostros que antes solo me miraban con sospecha, pero que ahora me miraban con aprecio, como cuando Mary me había abrazado en la cocina. Básicamente me trataron como parte de la familia. Las bebidas fluían y todos conversaban de una manera que me decía que todas las dudas habían sido perdonadas. Incluso Al estaba presente. Lo vi sentado en un gran sillón reclinable mirando a sus nietos mientras yo observaba. No pude evitar notar algo ligeramente diferente en él, algo sobre cómo se movía con un poco menos de rigidez que lo que lo había estado afectando antes. Podría haber jurado que su cabello entre sal y pimienta tenía un poco más de pimienta que de sal desde la última vez que lo vi. La tía de Sofía estaba en una silla de ruedas con una pierna rota y su brazo en un yeso, pero estaba de tan buen humor como cualquiera del grupo. Se acercó a mí junto con su prometido y su hija. Me alegró ver que estaban bien. Comenzó a agradecerme por todo, lo que a este punto estaba cansado de decir por supuesto o de nada. Había estado sucediendo prácticamente toda la noche con cada miembro de la familia con el que hablaba. Ella preguntó cuál de las pinturas había vendido para hacerlos tan afortunados. Le dije, pero dijo que no estaba familiarizada con ella. Saqué las fotos de mi computadora portátil y los tres miraron hacia abajo. «Mami», exclamó su hija señalando al galgo en la foto. No sé qué tiene los niños. Algo sobre su inocencia les da la capacidad de decir las cosas más escalofriantes. Ese es el perrito que corrió delante de nuestro auto. Pude sentir cómo la sangre huía rápidamente de mi cara. Su madre la miró y dijo, «No cuentes cuentos». «No lo estoy haciendo», protestó. El prometido tomó la parte trasera de la silla de ruedas y comenzó a alejarla. Vamos a conseguir algo de comida», dijo. Me quedé solo con su hija por un momento y ella me miró con sus enormes ojos marrones. «Tú me crees, ¿verdad?», me dijo. Me arrodillé para que solo ella pudiera escucharme. «¿Sabes qué, pequeña? Realmente lo creo», le dije. Y aparentemente satisfecha con mi respuesta, se fue tras su madre. Cuando me levanté y me di la vuelta, encontré a Sofía parada directamente detrás de mí. «Tú la crees, ¿verdad?», dijo con esa misma sonrisa satisfecha. Rodé los ojos ante Sofía, pero ella lo sabía. «Vamos, mi mamá tiene algo para ti», dijo, tomándome de la mano y llevándome a través de la multitud hasta el porche delantero menos ocupado. Mary estaba allí con algunas copas de ouzo mientras Sofía servía. Mary me entregó un trozo de papel. «¿Qué es esto?», pregunté. «Tu comisión», dijo ella llanamente. «Oh, no puedo», comencé antes de que ella me interrumpiera. «Puedes y lo harás», dijo con ese tono innegable que me decía que decir que no era una opción. Empujó el cheque en mis manos junto con la copa. «Ahora bebe y termina tu escuela de arte», terminó levantando su copa. «Honestamente podría querer cambiar de carrera», dije, haciendo que Sofía escupiera ouzo por la nariz. Cuando llegué a casa esa noche, con la ayuda de un taxi, estaba tan listo para una noche en mi propia cama, especialmente ahora que la maldita pintura había salido de mi apartamento. Agradecí al conductor del taxi, lo que podría haber tenido un poco de balbuceo, y subí las escaleras hacia mi apartamento. Por supuesto, me habían obligado a llevar un montón de sobras conmigo. Los coloqué todos en la nevera, me cambié a mi ropa de dormir y me acurruqué en mi cama. El ouzo es muy bueno para hacerte sentir soñoliento. Me quedé dormido una vez más. Abrí los ojos en ese maldito campo, pero no estaba oscuro. Era el atardecer y ya no estaba dentro de la cerca. Estaba apoyado en el exterior. El pasto tenía una sensación de tranquilidad que mis encuentros anteriores no tenían. Miré hacia las ovejas haciendo sus pequeños ruidos desde dentro del rebaño. Lo vi, el galgo,
Emergió en toda su presencia gris y peluda, pero ahora no había malicia, no había ojos negros llenos de odio, era solo un gran perro pastor haciendo su trabajo. Me miró por un momento y emitió un ruido parecido a un estornudo hacia mi dirección general, antes de alejarse hacia el atardecer para cuidar de su rebaño. Esa fue la última vez que lo vi en el sueño esa noche. Bueno, en realidad hubo una vez más. Leí ese libro que el museo me había enviado. Hacia el final, había fotos del artista con su familia cuando era solo un niño. En una de ellas, la gran familia estaba muy bien vestida para un retrato familiar. Allí en el centro, estaba el pintor de niño con sus pequeños brazos envueltos alrededor del cuello de un enorme galgo.